Mientras Chen Lu observaba el avance del ejército de los Estados Unidos acercándose gradualmente a las profundidades de Keynes, el ritmo de golpear la mesa con los dedos disminuyó gradualmente. El punto azul en el mapa estratégico se ha extendido a lo largo de la línea central del mapa, acercándose lentamente al nuevo edificio de la compañía Umbrella cerca del centro del mapa. Finalmente se detuvo el golpeteo con las yemas de los dedos en el escritorio. Chen Lu miró a la coalición humana en la pantalla de vigilancia con alegría y risa, y le dio una palmada en la mano y dijo: «Es hora, todas las unidades prestan atención y comienzan a luchar». Siguiendo la orden de Chen Lu, su ejército de zombies comenzó a revelar lentamente su verdadero lado: potenciador de habilidades de Scarlet Witch, sistema de mejora de genes patógenos, Espolono SOLV1 mejorado, equipo de asalto compuesto por villanos de nivel infeccioso, bestias del trueno desesperadas y perseguidores cargados con varias armas de alta tecnología. Mist, empieza a actuar. La primera orden de Chen Lu sonó en el canal de comunicación. Mist, la persona infectada mutante del sexto lugar, finalmente tiene la oportunidad de mostrar su talento esta vez. Llegó al fondo de un edificio alto particularmente llamativo en Keynes y comenzó a usar sus provocadas habilidades Gen X mutantes. Un gran grupo de espesa niebla blanca emergió de su ropa y pronto la niebla cubrió los vecindarios circundantes y continuó extendiéndose a un área más amplia. Por supuesto, todo esto fue capturado por la aeronave de alerta temprana aerotransportada de El piloto responsable de detectar las condiciones del suelo informó inmediatamente a la sede. Osprey 2 está llamando a la sede. Osprey 2 está llamando a la sede. Se está produciendo humo. Cuando esta pantalla se transmitió al centro de comando del portaaviones en el cielo, solo se pudo ver en la pantalla una gran mancha de niebla blanca y sombras negras de algunos edificios altos. Esta densa niebla todavía estaba en alta difusión y pronto bloqueó las lentes de varias cámaras de vigilancia. El general Wilder frunció el ceño y preguntó: ¿Es esta la bomba de humo especial del enemigo? Este efecto es realmente escandaloso. Ille negó con la cabeza y le señaló: General, incluso un dispositivo de pantalla de humo de alta tecnología no puede lograr este efecto. Esta es obviamente la capacidad de los mutantes del enemigo. Señor, el escaneo muestra que esta es una anomalía climática ordinaria, que no es obvio para el cuerpo humano. El único daño es bloquear el campo de visión. ¿Qué debemos hacer? ¿Similar a la habilidad de Stormgale? Nick recordó la habilidad de un X-Men que estaba ausente esta vez. Si ella estaba allí, podría ser capaz de contrarrestar a los mutantes enemigos. Pero dado que este es solo un clima brumoso, no es suficiente para ser una razón para que la coalición humana se retire. Así que Nick ordenó de inmediato: lanza inmediatamente un bombardeo de alfombra en el área donde se originó la niebla, y esfuérzate por eliminar a los mutantes enemigos directamente. Unidades de todo el mundo prestan atención para evitar ataques furtivos, y seguimos avanzando. Docenas de misiles de crucero Tomahawk respondieron a la orden de Nick y se levantaron de los buques de guerra, bloqueando la posición de la niebla y alejándose al galope. La niebla no pudo moverse libremente durante el período de poder cinético, y solo pudo ver las docenas de misiles rugiendo hacia él. Crimson Witch, depende de ti, siguió la segunda orden de Chen Lu. En este momento, la bruja escarlata está sentada en el centro del amplificador de potencia completo. Una máquina de domo hemisférico la rodea. El material en perspectiva de teleobjetivo sin fisuras muestra el grupo de misiles Tomahawk en la distancia como una película estereoscópica 4D. Delante de la bruja carmesí extendió sus manos hacia las docenas de misiles de la nada, y un casco de instrumento de ciencia ficción en la parte superior de su cabeza brilló carmesí. Los misiles Tomahawk que volaban en el aire fueron repentinamente envueltos en una misteriosa energía roja sin excepción. Un pequeño estallido de fuerza desde el costado hizo que se desviaran de su trayectoria original y golpearon múltiples objetivos. El lugar completamente equivocado incluso incluía el centro del suelo equipo de la coalición humana. El repentino bombardeo desde la retaguardia lanzó a las tropas estadounidenses al revés y la formación formada casi se rompió. Desafortunadamente, el escuadrón que fue golpeado directamente sufrió muchas bajas y los soldados afectados también estaban muy avergonzados. Los soldados se lesionan accidentalmente en el campo de batalla, pero el misil de crucero, que se enorgullece de sus golpes de precisión, golpea en la posición incorrecta. Este es un gran accidente imperdonable. Mierda. ¿Quién disparó el misil? TMD es suyo. Mierda.
El comando de primera línea de la verdad desconocida que fue alcanzado por su propio fuego estaba maldiciendo al comunicador. Son compañeros que estaban muriendo heridos físicamente por el bombardeo de misiles Tomahawk. El asedio de las fuerzas amigas en Sokovia se volvió a organizar, pero las consecuencias de este bombardeo incendiario fueron aún más graves. Es la habilidad de leer de la Bruja Escarlata. El experimentado Nick se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando y rápidamente tomó medidas correctivas. Detengan los ataques de fuego, todas las fuerzas aéreas están listas para retirarse. El general Wilder todavía estaba perdido. Se quedó mirando a los soldados estadounidenses que habían sido bombardeados en la pantalla del monitor y preguntó: ¿Crimson Witch? ¿Capacidad para leer? ¿Qué es este TM? Y le explicó. El general es un mutante alfa de nivel medio que pertenece a Hydra. Su habilidad es una mente poderosa y una barrera mágica. Hemos luchado contra ella antes en la batalla de Sokovia. Hydra la mudó a Nueva York. Nick golpeó la mesa con el puño con enojo, sus uñas casi apretadas en la carne. No esperaba que ella pudiera hacer este tipo de cosas, maldita sea. Las habilidades de la Bruja Escarlata deben estar activadas. Cuando se observa al objetivo, para que el francotirador pueda trepar para encontrarla. ¿Es esta niebla para cubrir sus acciones? Oye, ¿no sería más fácil dejar que el avión de reconocimiento de alerta temprana realice búsquedas en tierra? ¿Por qué quieres que la Fuerza Aérea se retire? Preguntó inexplicablemente el general Wilder. Su experiencia de combate contra mutantes es aún peor que Nick. Pasó mucho tiempo, pero la siguiente llamada de emergencia le hizo comprender de inmediato la gravedad del asunto. Esto es Osprey 2, el instrumento de la aeronave no funciona correctamente y mi teléfono fijo está fuera de control. Aléjate del frente. Maldita sea. Boom. Shasasa, y echó un vistazo al mapa estratégico e informó a Nikui. Osprey 2 y Osprey 1 tuvieron una colisión frontal sobre el área F de Nueva York. Ambos aviones de combate se estrellaron y el piloto no se lanzó en paracaídas. El general Wilder apretó increíblemente su rostro y preguntó: ¿puede paralizar todas nuestras fuerzas aéreas siendo un mutante? Al menos nuestros cazas son objetivos reales a sus ojos, dijo Nick con pesimismo. Bajo sus instrucciones, un gran número de fuerzas aéreas que llegaron a Nueva York estaban en una evacuación de emergencia. Pero bajo la interferencia de la Bruja Escarlata, los luchadores en el cielo caían al suelo uno tras otro como bolas de masa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna precaución contra esta increíble capacidad. Mientras se caiga un tornillo de estos luchadores altísimos, será un desastre de destrucción y muerte. ¿Cómo puede resistir el lanzamiento de la capacidad de pensar de la Bruja Escarlata? La máquina de guerra, cuyos propios aviones de combate caían constantemente hacia el cielo, despegó rápidamente en un intento de proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas amigas. Pero cuando se elevó en el aire, no encontró señales de enemigos. Solo los aviones amigos chocaron inexplicablemente entre sí y explotaron, o inexplicablemente se incendiaron y se estrellaron solos. Nick, ¿qué diablos está pasando? Preguntó War Machine apresuradamente. Roddy, aterrizó inmediatamente desde el aire. El enemigo ha ganado la supremacía aérea. ¿Dominio aéreo? Pero no vi tropas enemigas. La noticia recién obtenida hizo que la máquina de guerra fuera aún más confusa. Hay una nueva generación de cazas furtivos que son de tan alta tecnología que no pueden ser observados por el a simple vista. Sin embargo, en el siguiente segundo, el mecha de Iron Man en su cuerpo también fue perturbado por la habilidad de la Bruja Escarlata, y una energía roja enredó su mecha, causando que el sistema de propulsión no pudiera funcionar correctamente. Obviamente, quería ir hacia el este, pero voló hacia el oeste. Originalmente planeaba acelerar, pero fue reprimido por esta fuerza misteriosa y no pudo avanzar. De esta manera, el mech de guerra voló como moscas ciegas en el cielo. Incluso si la hélice estaba apagada, se lanzó durante mucho tiempo antes de golpear los edificios altos varias veces antes de regresar al suelo. Gracias al robusto traje de Iron Man, no terminó tan ruinoso como el avión de combate estadounidense. Maldita sea, Nick, tienes razón. El aire por encima de los 50 metros está bajo el control del misterioso poder del enemigo, y no puedo moverme libremente sobre él, reprendió la máquina de guerra, acostumbrada a usar armas de alta tecnología. No puedo entender cómo funciona esto. Sin embargo, verse privados de la supremacía aérea fue solo el comienzo.
Justo cuando el ejército estadounidense esquivó el avión que caía presa del pánico, la niebla liberada por la niebla se extendió lentamente al área donde estaban ubicados, y la visibilidad a su alrededor se redujo repentinamente a solo al ver claramente la posición de 2 o 3 metros. La extraña atmósfera repentina hizo que todos los soldados se pusieran tensos. Que no cunda el pánico, es solo un clima de niebla normal, gritó la viuda negra y trató de calmar a los soldados, pero para ser honesta, sería un fantasma poder mantener la calma cuando este extraño fenómeno sucediera uno tras otro. Presta atención a los edificios circundantes para determinar si hay una emboscada. Los soldados estadounidenses se dividieron inmediatamente en varios equipos, encendieron la linterna táctica y se dividieron en varios equipos para comenzar a investigar los edificios residenciales circundantes. Aunque estos soldados están extremadamente nerviosos, han experimentado innumerables operaciones y ejercicios en el clima neblinoso, y todavía actúan con tanta agudeza y rapidez como el instinto. Los pisos primero a séptimo del edificio 1 son seguros. Los pisos primero a sexto del edificio 2 son seguros. Se encontró un zombi en el edificio 5. El equipo militar de Estados Unidos en el edificio 5 miró al zombi con horror. Este zombi era diferente de todos los zombis comunes que habían visto. De las articulaciones de su cuerpo, los huesos blancos lisiados crecen fuera de sus cuerpos, convirtiéndose en afilados espolones óseos, haciendo que los zombis originalmente feos se vuelvan repentinamente horribles y aterradores. Después de que el zombi los vio, tan pronto como estiró sus manos, 2 espolones de huesos largos como hojas de espada sobresalieron repentinamente de su palma y se precipitaron hacia ellos con un fuerte rugido. La velocidad de esta carrera excedió por completo el límite que debería tener un humano, por lo que el equipo militar de E.U. casi no reaccionó. A solo unos centímetros del soldado estadounidense que estaba al frente de los picos del zombi, el líder del equipo apretó los dientes y tomó una escopeta militar Remington para saludarlo, mirando el cuerpo del zombi y apretando el gatillo. Cientos de bolas de acero llenas de energía cinética se hundió en el cadáver en el humo azul, expulsando a este monstruo vicioso. Los zombies cuyos cerebros no estaban dañados todavía estaban luchando por levantarse. Los miembros restantes del equipo rápidamente levantaron sus armas y barrieron, y se atrevieron a cesar el fuego hasta que todas sus extremidades se rompieron y el cerebro se convirtió en una pasta. ¿Cuál es la situación? La máquina de guerra voló y rompió la ventana, y le preguntó al soldado estadounidense que todavía estaba en estado de shock. El líder del equipo señaló el cadáver del zombi y dijo: «Señor, este zombi es diferente de otros zombis. Corre rápido y tiene espolones óseos en el cuerpo. Es mucho más feroz que los zombis de afuera». Maldita sea, Ryan estaba casi apuñalado por él. Muerto. Sin embargo, esta situación no es un fenómeno aislado, las 3 fuerzas de la coalición humana han descubierto este tipo de zombis mutantes y extremadamente rápidos. Aquellos zombis débiles que habrían sido golpeados obedientemente antes, y que solo morderían indiscriminadamente, parecieron haber desaparecido limpios en un instante. El conductor del tanque de batalla principal M1 que caminaba al frente encontró algo aún más increíble. En medio de las capas de niebla en el frente, parecía que un enorme monstruo estaba a punto de moverse. Bajo la cubierta de la densa niebla, el ejército de E.U. solo pudo ver una enorme sombra negra, pero hubo un leve temblor similar a un terremoto desde abajo. El tanque de batalla principal M1 disparó una bengala y todos vieron claramente lo que estaba cargando hacia ellos. Era una bestia de trueno desesperada que era más grande que un mamut antiguo y tenía un caparazón de criatura dura de color marrón oscuro. Las extremidades gruesas son más fuertes que un elefante, y lo que es aún más aterrador es el par de enormes y afiladas tenazas que sobresalen de su cabeza, lo que produce un impacto mayor que el de un tiranosaurio corriendo. El tanque M1 arrojó decisivamente un proyectil perforador de blindaje de 105 MAP y golpeó con precisión la enorme corona del monstruo Mdlnovel. Sin embargo, el proyectil perforador de blindaje que podía penetrar el blindaje del tanque de 10 centímetros quedó atrapado en el punto más duro. En la superficie de su corona, después de una explosión de explosiones, solo causó heridas leves en la piel, lo que en cambio enfureció aún más a esta bestia de 5 o 6 pisos. Los alicates gigantes del Extremis Leiju se estrellaron contra los 2 lados del tanque de batalla principal M1. La armadura de respuesta del tanque, que debería haber sido muy gruesa, fue mordida fácilmente por los alicates gigantes como papel.
El tanque de casi 60 toneladas fue levantado como un bebé por la Desperate Thunderbeast, moviendo furiosamente a izquierda y derecha para continuar corriendo, destrozando las líneas de defensa restantes de Estados Unidos. Sin el obstáculo del tanque de batalla principal M1, la formación del ejército estadounidense se convirtió en un desastre en un instante, y el lanzallamas, como columna vertebral, fue puesto en la superficie por la bestia desesperada antes de que tuviera tiempo de escupir fuego. Una gran cantidad de zombies saltaron desde la espaciosa parte trasera de la Desperate Thunderbeast y volaron hacia los caóticos soldados estadounidenses, utilizando afilados espuelas de hueso y una velocidad de carrera extremadamente alta para llevar a cabo la masacre. Tan pronto como alcanzaron un rango cercano, todas las estrategias originales de la coalición humana cayeron en desorden. Las escopetas y los lanzallamas son dos grandes asesinos contra los zombies que herirán accidentalmente a las fuerzas amigas. El rifle de asalto M16 ordinario tiene un gran progreso pero una potencia insuficiente, y es imposible luchar contra las espuelas óseas de los zombies a corta distancia. Utilizando los pasajes subterráneos de los Yardwalkers, una gran cantidad de zombies continuó saliendo de los edificios seguros originalmente determinados, lo que provocó más bajas y miedo a las fuerzas de la coalición humana. La Viuda Negra levantó el BFG y disparó una ametralladora a la Desperate Thunderbeast, y cada disparo del destroyer láser podría abrir un gran agujero de sangre en la Desperate Thunderbeast. Sin embargo, este tipo de herida es como ser perforado por una aguja en comparación con el enorme cuerpo de 5 o 6 pisos de altura de la Desperate Thunderbeast, sentirá dolor en el mejor de los casos, y no es suficiente para ser fatal. Además, la Desperate Thunderbeast también posee el poderoso poder de autocuración común a todas las criaturas Desperate, y esta herida sanará poco después. Las armas de tecnología negra de Shield no pueden matar a las Desperate Thunderbeast. Las armas de combate individuales que llevan las tropas estadounidenses ordinarias son aún más inútiles. La formación original está viva y dispersada por las Desperate Thunderbeast, y están perdidas en la densa niebla. Arriba la dirección. La máquina de guerra, que solo puede volar a baja altitud, disparó contra la bestia del trueno desesperada. La densa andanada golpeó a la bestia del trueno desesperada con chispas y golpes sin parar, pero no había forma de penetrar este caparazón. Cuando la máquina de guerra aterrizó impotente en el suelo y necesitó ayuda, se descubrió que solo unos pocos cientos de escuadrones de infantería estadounidenses estaban junto a los edificios residenciales circundantes para resistir el ataque de los zombies. Tan pronto como aterrizó, un gran grupo de zombies con horribles espuelas se precipitó violentamente en la niebla. La máquina de guerra usó apresuradamente la ametralladora pesada Gatling en el mecha y las dos ametralladoras de cañón corto en el brazo para disparar alrededor de la rotación. Cientos de balas se derramaron en un instante, y la feroz lluvia de balas destrozó a todos los zombies que se acercaron. La bala de la ametralladora de 12,7 milímetros que golpeó cualquier parte del cuerpo descubierto de los zombies comunes es grave. Laceración, manos y pies amputados durante mientras volaba por todo el cielo. Sin embargo, los siguientes grupos de zombies continuaron fluyendo continuamente, y una décima parte de los millones de zombies comunes en el distrito de Keynes no pudo ser resuelto por la máquina de guerra por sí sola. El coronel y superhéroe de los Estados Unidos tuvo que defenderse y se abalanzó sobre el ejército estadounidense que custodiaba el edificio. Las tropas estadounidenses que actualmente mantienen sus posiciones montaron dos ametralladoras ligeras M249 en las ventanas y las dispararon a ciegas escaleras abajo. El equipo con lanzallamas y escopetas bloqueó las entradas y salidas. Cuando un zombie se apresuró a entrar, se basó en llamas o escopetas. Empujar fuera, apenas ocupaba este lugar. Esta es solo una situación temporal, la munición que llevan no es ilimitada, y tarde o temprano colapsarán bajo el impacto interminable de los zombies. ¿Estás solo aquí? ¿A dónde se fueron los demás? La máquina de guerra miró a su alrededor y no encontró ninguna viuda negra, por lo que le preguntó al líder del escuadrón con ansiedad. El capitán del escuadrón jadeó y respondió. El grandullón nos arrastró a todos. La niebla nos bloqueó la vista y no pudimos ver a los otros compañeros de equipo. Oh, maldición, ese gran monstruo ha vuelto. Llame al apoyo aéreo. Capitán, no tenemos apoyo aéreo. Gritó desesperadamente un soldado de señales junto a él. Era la primera vez que el ejército estadounidense que aboga por la guerra de información luchaba en una situación tan confusa. Una vez que desaparezcan las ventajas en apoyo logístico, científico y tecnológico, estos soldados estadounidenses ni siquiera sabrán luchar.
La bestia del trueno desesperada parecía haber corrido y regresado, con docenas de rasguños más en el caparazón que cubría su cuerpo, pero aún así no sufrió ningún daño por sus acciones. Agitó sus gruesas extremidades y se acercó de nuevo. Una vez que se descubra este equipo de tropas estadounidenses, las consecuencias deben ser el fin del colapso. Lo resolveré. La máquina de guerra despegó de nuevo para encontrarse con esta bestia gigante. Incluso si la bestia del trueno desesperada no pudiera ser tratada con su potencia de fuego, estaría bien distraerla y usar su superioridad aérea para enredar eso. Es solo que la máquina de guerra no sabía que su partida no salvó al único ejército estadounidense. Un rastreador de más de 3 metros de altura tocó silenciosamente la parte superior del edificio custodiado por el ejército de los EU. Lo que sostenía con su carnosa mano derecha era un pesado cañón Vulcan de 12 tubos, una ametralladora gigante que pesaba 1 tonelada. Solo aplastar puede aplastar a la gente. A la muerte, pero dejar que el perseguidor lo sostenga en sus manos es gratis. El perseguidor rompió el techo del edificio de un puñetazo con la mano izquierda y saltó para seguir disparando al asustado soldado estadounidense. Cualquier búnker frente a este tipo de gran asesino no tiene sentido, decenas de personas se convertirán en cadáveres en unos segundos. De esta manera, los perseguidores limpiaron capa por capa. Sin la cobertura de superhéroes y fuerzas blindadas, el ejército de los Estados Unidos no pudo contraatacar, lo que permitió a los perseguidores matar a todo el escuadrón de una manera invencible. La Viuda Negra también está haciendo todo lo posible para evitar la masacre de las tropas estadounidenses a su lado por parte de los perseguidores, confiando en que el BFG escupe continuamente láseres naranjas y devastadores para hacer retroceder a los perseguidores frente a ella. La lluvia continua de balas láser incluso salió disparada del brazo derecho del perseguidor que sostenía el lanzacohetes. Pero no pasó mucho tiempo para que este brazo se rompiera, y la herida brilló con una luz de color rojo anaranjado. El nuevo brazo parecía estirado fuera del magma caliente, volviendo lentamente a su forma original, y extendió una garra gigante más paralizante. Afortunadamente, la Viuda Negra tenía ojos y manos rápidos, y un disparo de láser explotó la cabeza del perseguidor, y logró acabar con este aterrador zombi desesperado. Incluso la muerte todavía no puede evitar que el perseguidor complete su último trabajo en su vida. Después de que la cabeza es destruida, su cuerpo restante brilla con una luz roja naranja más deslumbrante, que acumula todo el calor en su cuerpo como otras criaturas desesperadas. Heroica autodetonación, los edificios circundantes fueron arrasados con un boom. La Viuda Negra salió arrastrándose de las ruinas con la cabeza y el rostro grises, y llamó a Shield Command. Nick, ¿puedes ver la situación actual del campo de batalla? Maldita sea, hay tantas sorpresas aquí. Ahora. En realidad, solo pude ver claramente cuando explotó hace un momento. Tu posición estaba bloqueada por la niebla, dijo Nick con sinceridad. Las cámaras de vigilancia frente a él eran en su mayoría blancas y apenas visibles. Está bien, escúchame. La Viuda Negra se deshizo del acoso de algunos zombis comunes, escondiéndose en un rincón más seguro y dijo. Todos los zombis han evolucionado, su velocidad de movimiento ha aumentado considerablemente y algunas articulaciones han crecido en las articulaciones de su cuerpo. Algunos de los espolones óseos infecciosos también mostraban las características de criaturas desesperadas. Usaron la niebla y un enorme monstruo para dispersar nuestra formación, y ahora nuestro ejército solo puede luchar por separado. ¿Evolución? La expresión de Nick se volvió repentinamente seria. Como director de S.H.I.E.L.D., sabía qué amenaza tenían los zombies para evolucionar de forma independiente. Rápidamente preguntó. ¿Todos? ¿En poco tiempo? Sí. Expresó la Viuda Negra enérgicamente. Por su parte, ella también informó a Nick. Se estima que las bajas de las fuerzas terrestres superan el 15%. Debemos tomar medidas, señor. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD. Nick apretó los puños, entiende que la escena actual parece estar fuera del alcance de su control. Una vez que estos zombies con capacidades de evolución autónoma sean liberados, por supuesto serán más rápidos que los humanos. El desarrollo eventualmente causará pérdidas irreparables. Pero, ¿es realmente aceptable declarar el fracaso de la coalición humana? ¿Es el mejor resultado que el grupo de superhéroes heroicos deba disolverse incluso si no tienen oportunidad de atacar? Los pensamientos del general Wilder eran mucho más simples que los del preocupado Nick. Se apresuró a gritar.
Apúrate y deja que las fuerzas terrestres se retiren de Nueva York. La bomba nuclear de toda la nave está lista para suceder. No se puede hacer, general. El enemigo ha ganado la supremacía aérea, y nuestras bombas nucleares solo harán estallar a nuestra propia gente en el pasado. Dijo ella ansiosamente, y luego el general Wilder se dio cuenta de que habían estado usando ataques nucleares como un asesino. En este momento, se convirtió en una batalla inalcanzable, y todas las acciones que podían tomar parecían haber sido bloqueadas por el enemigo. Cualquier golpe del aire será interferido por la capacidad de pensamiento de la bruja escarlata y golpeará al objetivo equivocado. Si una bomba nuclear cae desde el aire, ella puede usarla para rebotar. La situación en ese momento será más que ser asesinada por zombies. Es simple. Entonces deje que el ejército lleve armas nucleares. Gritó enojado el general Wilder. Después de descubrir que el poder del enemigo estaba más allá de su imaginación, el arrogante general estadounidense no pudo decir nada constructivo. Comentarios también. ¿Cuándo ha intentado alguna vez que el equipo de Estados Unidos sufriera una pérdida tan grande? Después de años de parálisis pacífica, estas tropas estadounidenses simplemente no entienden cómo librar batallas duras. General, dejará que todos los soldados responsables del transporte de bombas nucleares mueran en la explosión de una bomba nuclear, recordó ella al general Wilder. ¿Transportar y detonar una bomba nuclear en tierra? Simplemente no hay misión más mortífera que esta, e incluso el personal responsable del transporte se mantendrá en el momento en que explote la bomba nuclear para evitar que el enemigo la desmantele. ¿Puede una tarea tan desesperada realmente arreglar para el mayor número de personal para participar en la ejecución? Además, con la situación de combate actual en el terreno. Ella miró la pantalla de vigilancia blanca envuelta en una densa niebla y dijo con una expresión triste. Todas las tropas terrestres que desembarcaron se han dispersado, y es difícil formar una fuerza de combate en grupo. Pero el general Wilder no se rindió y continuó exigiendo. Entonces que el aire lance una incursión suicida y envíe las bombas nucleares a Queens de Nueva York de todos modos. Esos monstruos deben ser eliminados, y ahora están aquí. Aquí. Suficiente, general. Nick finalmente no pudo evitar detener al general Wilder. Esta situación se convertiría en lo que no esperaba al principio. Después de la Primera Guerra Mundial en Sokovia, pensó que podría medirlo. El combate aproximado poder que Hydra posee, pero inesperadamente la fuerza del oponente supera con creces el límite. Por supuesto, había admitido el objetivo equivocado desde el principio. ¿Cómo podían Shenlu e Hydra ser iguales? Los varios planes suicidas de ataque nuclear propuestos por el general Wilder pueden ser realmente las mejores acciones que el ejército estadounidense puede tomar en las circunstancias actuales. Es solo que esta vez no son solo los militares estadounidenses los que están atacando. No sé cuándo el Capitán América ya se paró en la sala de mando y se acercó a las 3 personas en disputa sin apresurarse. Todo el resto del personal a su alrededor no pudo evitar mirarlo. Este superhéroe con un uniforme de rayas de estrellas estadounidense parecía ser su última esperanza. Nick, es hora de que ataquemos. El Capitán América dio un paso adelante y dijo, una gran cantidad de superhéroes lo siguieron al espacioso centro de comando de combate de portaaviones, alineados detrás del Capitán América. Profesor Décimo, Wolverine, Iron Man, Iceman, Nightcrawler, Phoenix Girl, Mr. Fantastic, Stone Man, Invisible Girl, Ghost Rider, Superman, Punisher, Blade Warrior, Black Queen, etc. Más de una docena de superhéroes se reunieron, e incluso Bolivar Trask, que tenía la primera generación de robots centinelas, se situó entre los superhéroes y luchó codo a codo con los mutantes que alguna vez odió, es decir, los X-Men. Nick miró la alineación incomparablemente lujosa detrás del Capitán América y quiso estar de acuerdo, pero dijo. Capitán, pero, si Scarlet Witch está en Nueva York, Hydra puede realizar experimentos de virus zombies en mutantes en cualquier momento. Ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas. El Capitán América continuó persuadiendo. Por esta razón, incluso si Nick quiere detenerlo, también liderará la salida del equipo. Nick suspiró profundamente. Después de trabajar duro durante tanto tiempo, todavía tenía que depender de estos superhéroes rebeldes para salvar el mundo. Todavía se sentía un poco avergonzado y disgustado. Pero la situación lo obligó a no tener más remedio que ordenar al Capitán América. Bueno, primero cubra a nuestras tropas terrestres para evacuar. No podemos permitir que 100.000 ejércitos y los zombies aquí sean enterrados con ellos. Recibido. El Capitán América hizo un solemne saludo militar a Nick, luego se dio la vuelta y miró a los superhéroes presentes.
Caminó hasta el frente de la línea de superhéroes, caminó lentamente desde el principio de la línea hasta el final de la línea y dijo con entusiasmo: no puedo garantizar que cada uno de ustedes sobrevivirá, pero el mundo los necesita. Por otro lado, Chen Lu también se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia la puerta de la sede de New Umbrella. Señor, preguntó inexplicablemente el soldado del invierno, entonces usted tomará el mando. Chen Lu recogió los dos cuchillos de aleación de choque eléctrico de alta tecnología de la mesa y se los ató a la espalda para prepararse para el ataque. Es hora de conocer a los huéspedes problemáticos. Chen Lu admite que no es un genio en el ejército y que realmente quiere desplegar tropas en la situación general. ¿Cómo puede ser bueno con la gente común después de más de 10 años de vida? El nivel de mando entre él y el soldado de invierno es tan grande como la brecha entre Liu Ban y Anshin. Es evidente quién es más adecuado para que el ejército chino movilice tropas. Por supuesto, es imposible para Chen Lu simplemente sentarse en la sala de mando y ver actuar al soldado del invierno. En la actualidad, parece que todavía hay un lugar donde necesita mostrar sus habilidades. El campo de batalla. Adivinando que los superhéroes también deberían tener la tentación de actuar, Chen Lu ciertamente no se quedaría de brazos cruzados. Es hora de salir y encontrarse con estos viejos enemigos que están tratando de salvar el mundo. El soldado del invierno comprendió de inmediato las intenciones de Chen Lu y lo saludó. Entendido, señor. Que Dios lo bendiga. No necesito la bendición de nadie, dijo Chen Lu, y salió del nuevo edificio de la compañía Umbrella. En la cubierta de batalla del portaaviones en el cielo, los superhéroes de todos los ámbitos de la vida están listos para luchar. En este momento, el Capitán América vio al profesor Décimo caminando en una silla de ruedas automática, lo saludó y le preguntó: «Profesor, ¿usted también va al frente?» Con el cuerpo débil del profesor Décimo, sería demasiado reacio a ir al campo de batalla frontal. Por supuesto, al Capitán América le da vergüenza plantear este punto, y solo puede preguntarlo eufemísticamente. Efectivamente, el profesor X explicó: «No, solo quiero ir a los primeros acorazados para realizar una búsqueda de poder mental. Puede que pueda rastrear al mutante con la habilidad de pensar que tú llamas la bruja escarlata, pero mi interferencia mental con ella fue causada por algunos instrumentos científicos. Se ha debilitado un poco. Su poder mental es muy fuerte, y me temo que será difícil controlarla. Pero si puedes distraerla un poco, todavía puedo desempeñar un papel». «Bueno, haré todo lo posible para encontrarla», dijo el Capitán América, mirando la niebla que llenaba toda el área de Keynes, y luego comenzó a organizar misiones de combate para los superhéroes. «Escuche, el objetivo principal de esta operación es rescatar a los soldados estadounidenses atrapados en Keynes. Nos dividimos en 3 rutas para iniciar la operación de rescate. El segundo punto es lo que acaba de decir el profesor: podemos esconder el carmesí en la niebla, la bruja la encontramos y recuperamos la superioridad aérea para nuestro ejército. Esta niebla es también el resultado del poder del mutante. Si podemos encontrarlo, la niebla desaparecerá. El primer lugar para encontrar la niebla es la zona D, capitán, sabemos qué hacer». Wolverine pasó junto al Capitán América con desdén y montó una motocicleta anfibia. Es así de simple deshacerse de todo lo que no es como los humanos. El comportamiento de Wolverine fue un poco grosero, pero muchos superhéroes en la sala tenían los mismos pensamientos. Después de todo, la docena de superhéroes reunidos aquí no son parte del mismo equipo. Por supuesto, es un lujo del Capitán América esperar que luchen como un todo como los Vengadores. El Capitán América también se dio cuenta rápidamente de esto, suspiró suavemente y dijo: «Bueno, vamos a hacer un gran alboroto». Acompañados por el rugido de los motores de varios vehículos anfibios, una docena de superhéroes volaron desde la cubierta del portaaviones aéreo hacia el mar en varios vehículos, pasando por una gran cantidad de buques de guerra estadounidenses hacia la brumosa zona de Keynes. Esta feroz batalla en la oscuridad ha entrado en una etapa más intensa. En el campo de batalla, la máquina de guerra todavía está enredada con la bestia desesperada. La potencia de fuego de su cuerpo no es suficiente para penetrar el duro caparazón de este monstruo, pero la bestia desesperada no tiene forma de conseguir la máquina de guerra que vuela por los aires. Una persona y una bestia se perseguían sin cesar, tratando de matarse entre sí de manera inconsistente. De repente, una motocicleta tanque anfibia salió al galope del edificio alto y saltó de la motocicleta. Un hombre fuerte con afiladas garras de aleación de Edman en sus puños era el superhéroe King Kong que acababa de enfrentarse al Capitán América, Wolf.
Vi a Wolverine saltar lejos de la motocicleta en el aire, y en el aire con un gran pen extendiendo sus alas, corrió hacia la parte superior de la bestia desesperada, y luego el peso de todo el cuerpo atravesó las garras de aleación del puño en la corona de la bestia desesperada. El caparazón de la desesperada bestia Lei, que llevaba innumerables disparos de artillería, aún era vulnerable a un solo golpe frente a las extremadamente afiladas garras de aleación de Edman, y se perforaba fácilmente como el papel. Bestia del trueno desesperada negó con la cabeza con furia, con la intención de tirar al invitado no invitado fuera de su cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Wolverine usó sin ceremonia sus garras para abrir vigorosamente la herida que acababa de causar, y luego sin escrúpulos entró como una locha de barro. No importa qué tipo de criatura sea, su interior es el más vulnerable. Después de entrar en el cuerpo de la desesperada bestia del trueno, Wolverine comenzó su furia loca. Aquí, un corazón fue arrancado, donde se cortaron algunas secciones de intestinos, y no requirió mucho esfuerzo para remover todos los órganos internos de este gigante en una masa de pulpa. Bajo este tipo de ofensiva, la capacidad de autocuración de Desperate Thunderbeast, sin importar lo buena que fuera, no pudo superar la velocidad de destrucción de Wolverine. El nuevo órgano, Wolverine, que finalmente se había recuperado, se rompió con un solo pellizco, y no importa cuánto se curó, fue solo una pérdida de energía. Sin otra opción, la bestia trueno desesperada solo puede embarcarse en el destino final de todas las criaturas desesperadas. Hombre, sal. La máquina de guerra miró la deslumbrante luz roja anaranjada del cuerpo de la desesperada bestia del trueno, y advirtió a Lobezno que todavía estaba en su cuerpo. Pero era demasiado tarde. Antes de que Wolverine no se diera cuenta del peligro, el cuerpo de Desperate Thunderbeast explotó violentamente. Auge. La onda de choque producida por la explosión hizo volar la máquina de guerra y el mecha, una hermosa nube en forma de hongo se levantó lentamente en la calle, y los edificios cercanos se vieron afectados e instantáneamente se convirtieron en un pedazo de paredes rotas y polvo destrozado. Es como una tormenta de lluvia. Una explosión de esta escala no es menos poderosa que el peso equivalente de C4. Es lógico pensar que el cuerpo humano debería haber sido aniquilado con este tipo de calor. Desde el gran pozo creado por la explosión, lo que se puso de pie en realidad no es un cuerpo humano. Es solo un esqueleto humano hecho de metal. La carne y la sangre adheridas a él se han convertido durante mucho tiempo en cenizas volantes, al igual que el legendario soldado esqueleto. Él mismo salió lentamente del humo negro. Luego, del cerebro de este esqueleto de aleación, innumerables ojos inyectados en sangre comenzaron a crecer salvajemente. No pasó mucho tiempo para que todo el esqueleto estuviera envuelto. Vasos sanguíneos, músculos, órganos internos, estas cosas fueron regeneradas y colocadas en el esqueleto en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la piel finalmente fue reparada y rodeó todo el cuerpo, un Wolverine ileso se paró frente a la máquina de guerra. ¿Tienes un cigarrillo? Wolverine caminó lentamente hacia la máquina de guerra que estaba aturdida por él, y preguntó con frialdad. Solo entonces reaccionó la máquina de guerra y dijo con incredulidad. ¿Tú, has sobrevivido a la explosión hace un momento? No puedo morir si quiero morir, dijo Wolverine en voz baja, pasando junto a la máquina de guerra, encontrando el cuerpo de un soldado muerto, quitándose los desafortunados pantalones y poniéndoselo él mismo. Wolverine, un superhéroe de la película X-Men, es capaz de un esqueleto de aleación de Edman y una capacidad milagrosa de autocuración. El factor de autocuración de la mutación en Deadpool proviene de Wolverine. Confiando en el casi indestructible esqueleto de aleación de Edman, puede incluso resistir la capacidad de aplastamiento molecular del Fénix negro del mutante de clase Omega. Puede ser llamado el antepasado de los no muertos, y un monstruo no muerto del mismo nivel que Deadpool. En la densa niebla detrás de él, dos superhéroes, Steel Lux y Zeman, ambos pertenecientes a los X-Men, también se apresuraron y se unieron a él y Gear Software. Después de ver al guerrero de hierro y al hombre de hielo, la máquina de guerra preguntó a estas dos personas que son mucho mejores que Wolverine. ¿Nick hizo los arreglos para que vinieras a rescatar? ¿Qué pasa con las tropas estadounidenses que fueron sitiadas? Los artilleros respondieron. Fueron evacuados bajo el mando del capitán. Wolverine y nosotros vamos a avanzar para ver si podemos atrapar el escondite de la bruja escarlata. Si podemos atrapar a ese tipo, deja que el avión entre. Todo es fácil. El hombre de hielo abrió las manos y soltó dos bocanadas de escarcha, y en un abrir y cerrar de ojos, todos los zombis cercanos que estaban a punto de precipitarse fueron moldeados en esculturas de hielo. Se sopló las yemas de los dedos con orgullo y dijo con una sonrisa arrogante.
Me he encontrado con algunos pequeños problemas en el camino, pero no podemos estar preocupados en absoluto. La máquina de guerra siguió la mirada del hombre de hielo y miró detrás de él. Después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que había una enorme escultura de hielo en algún punto. Era un gigante hecho de arena que estaba congelada en el hielo transparente. El enorme hombre de arena aún mantuvo su movimiento de golpe, pero el puño gigante extendido estaba firmemente congelado en el aire por Frost. Parece que puedo descansar un rato después de ver la poderosa fuerza de los X-Men. War Machine exhaló un suspiro de alivio. Las habilidades de estos mutantes de X-Men son mucho más irracionales que las diversas armas de fuego pesado en su cuerpo, y todo tipo de movimientos extraños que trascienden las leyes de la física no son comparables a la tecnología humana. Me temo que no funcionará de repente. Wolverine corrió hacia una esquina aparentemente no tripulada en la distancia, y balanceó sus garras bajas severamente. Las garras de acero de aleación de Edman sacaron una luz fría y aguda, como cortar tofu, dividiendo la pared frente a él en docenas de ladrillos cuadrados. En ese momento, todos descubrieron que un hombre que sostenía dos espadas samuráis de aleación de alta tecnología estaba espantosamente detrás de la pared, como si los estuviera esperando hace mucho tiempo. Ese fue Chen Lu, quien llegó al campo de batalla desde el nuevo edificio Paraguas. Wolverine miró a Chen Lu, quien estaba tranquilo y cohibido, y preguntó con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Chico, ¿no quieres decirme que estás perdido? Antes de que Chen Lu pudiera responder, War Machine lo reconoció. ¿Eres Chen? No, eres el hermano gemelo que dijo Chen. El asesino de la organización científica AIM que irrumpió en la prisión de la isla aislada. Tengo algunos hermanos que no tienen nada que ver contigo. Chen Lu encendió la fuente de alimentación de los dos cuchillos de descarga eléctrica de alta tecnología en su mano, y de repente una poderosa corriente envolvió el cuerpo del cuchillo, y el incandescente la luz eléctrica seguía parpadeando, incluso en medio de la densa niebla, y seguía siendo muy llamativa. Aunque el plan original no era enfrentar a estos superhéroes de una manera tan destacada, parece que es un poco difícil actuar de manera encubierta bajo el sentido del olfato de Wolverine, que es realmente más agudo que el de los lobos. Ahora que están todos expuestos, ya no hay necesidad de ocultarlos. Eliminemos a la mayoría de los alborotadores aquí. Winter Soldier. Señor, el enemigo tiene muchos superhéroes y la presión en nuestros carriles intermedios e inferiores también es muy alta. Me temo que no podremos brindarle apoyo en poco tiempo. Chen Lu. No te preocupes, no moriré al menos por un tiempo. De manera similar, Gear Software también planeó contactar a otras personas para obtener refuerzos aquí, pero la mano de Wolverine lo detuvo. Si esperas que lleguen más refuerzos, entonces es una pena, no creo que haya esa persona. Es todavía inactivo. El tumulto entre ellos es solo una pequeña parte de esta gran guerra. En el segundo siguiente, el cuchillo de choque eléctrico de aleación Edman de Chen Li chocó violentamente con las garras de acero de Wolverine, y la hoja afilada hecha del metal Edman casi indestructible disparó una gran cantidad de fuego dorado en el aire, iluminando los ojos afilados de Wolverine y el rostro inexpresivo de Chen Lu. Bebe. Rugió Wolverine en voz alta y presionó ambas garras contra la hoja levantada por Chen Lu, tratando de romper la línea de defensa del oponente con fuerza bruta e indestructibles garras de aleación como siempre. Pero la espada levantada por Chen Lu Suo estaba frente a Wolverine como una montaña, y él seguía impasible incluso si hacía todo lo posible. Aprovechando a Wolverine para sostener el brazo de Chen Lu, Ganlisi también se transformó en un gigante de acero que pesaba varias toneladas, pisó la carretera, rompió pozos y corrió hacia Chen Lu, el puño de acero grande como una bolsa de arena rugió. Golpeó la cara de Chen Lu. Chen Lugan pareció sacar otra espada samurái de alta tecnología para detener el puñetazo, y el hombre de hielo del otro lado también comenzó a moverse. El brazo que atrajo la espada hacia Chen Lu fue un aliento helado, y el de Chen Lu fue arrojado instantáneamente. La mitad de su cuerpo se congeló. Era este momento de estancamiento, y el puño del hombre de acero ya había estallado. De repente, un estallido de luz rojo sangre apareció en el cuerpo congelado de Chen Lu, y luego se elevó una llama de color sangre, derritiendo la escarcha hecha por el hombre de hielo con una temperatura increíblemente alta, incluso una gota de agua. No se pudo quedar. Después de desenredar los grilletes de la congelación, la inflamación de la sangre de Chen Lu se concentró rápidamente en la hoja, y la hoja que estaba entrelazada con luz eléctrica y llamas se enfrentó al puño del hombre de acero.
Sin embargo, los fuertes golpes de la fuerza de acero infundidos con el poder de todo el cuerpo no han podido detenerse por sí mismo durante mucho tiempo, y solo puede ver cómo sus puños de acero chocan con las espadas llenas de poder misterioso. Inflamación de la sangre, cuchillo de corte de alta temperatura. En la primera vez del ejército, la máquina de guerra activó los motores de hélice de las 4 extremidades y dio su vida para golpear violentamente el costado del hombre de acero, de modo que el brazo del hombre de acero quedó salvado de la catástrofe. Pero en cambio, Chen Luyan rápidamente cortó el pecho de War Machine. Se hizo una incisión limpia en el mecha de Iron Man desde el hombro hasta la cintura, y la carne y la sangre del interior se abrió ligeramente. Un trauma en la piel. Sin la interferencia de los artilleros y la máquina de guerra, Chen Lu inmediatamente atacó a Wolverine con un cuchillo afilado. Wolverine tampoco se esquivó ni se escondió, y simplemente usó su frente contra la espada. Vi la sangre entrelazada con las llamas de la colisión de metal al mismo tiempo, y el cuchillo de acero al carbono de Chen Lu cortó la cabeza de Wolverine menos de 2 centímetros antes de ser detenido por el cráneo abruptamente. Los pies de Wolverine fueron golpeados por el extraño poder de Chen Lu y cayeron al suelo durante más de medio pie, pero la cabeza que fue golpeada por la hoja nunca bajó y, por el contrario, continuó empujando la hoja hacia adelante con dificultad. Solo se puede decir que el factor de autocuración en Wolverine es digno del antepasado de la capacidad de autocuración. Incluso bajo la acción de este cuchillo de nanoacero al carbono que puede inhibir la capacidad de autocuración, las células rotas aún conservan su vitalidad. La herida se ha recuperado. Chen Lu frunció el ceño y no adivinó que la habilidad del oponente era tan anormal hasta tal punto, y la inflamación de la sangre en el cuerpo del cuchillo se estimuló al extremo. De repente, un gran grupo de llamas rojo sangre se tragó todo el cuerpo de Wolverine y destruyó todo su cuerpo quemado hasta morir. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD. Después de que las llamas de sangre ardieron sin piedad, la piel, los músculos, los vasos sanguíneos y los órganos internos de Wolverine se evaporaron instantáneamente hasta la sequedad, pero el esqueleto de aleación de Eggman, extremadamente indestructible, todavía se mantuvo firme en la inflamación de la sangre. No se deformará en absoluto. Por el contrario, el cuchillo de nanoacero al carbono en la mano de Chen Lu no pudo soportar la temperatura extremadamente alta que liberó y comenzó a mostrar signos de fusión y deformación. Para evitar que esta honorable espada fuera quemada por él mismo, Chen Lu tuvo que recuperar las llamas. Después de que desaparecieron las continuas heridas causadas por la inflamación de la sangre, las inyecciones de sangre en el esqueleto remanente de Wolverine crecieron salvajemente como un caballo salvaje, comenzando desde la parte posterior de la cabeza, envolviendo los huesos de metal plateado capa por capa hasta las extremidades. Las partes faltantes renacieron y sanaron rápidamente, y no pasó mucho tiempo para que un Wolverine ileso se parara frente a Chen Lu. La capacidad de autocuración de Wolverine está relacionada con su estado mental. A juzgar por esta aterradora velocidad de regeneración, el Wolverine actual está lleno de batallas. Sin embargo, se puede considerar que Chen Lu observa que la fuente de la capacidad de autocuración de Wolverine se encuentra en el cerebelo protegido por el cráneo de aleación. Todas las partes de regeneración se derivan de allí. Quizás esta sea la debilidad de Wolverine, que no es un débil punto. Después de todo, romper la protección de la aleación de Eggman para destruir el tejido cerebral de Wolverine, es un gran problema que incluso los mutantes de clase Omega no pueden manejar. Y si esa parte realmente se destruye para matar a Wolverine, eso es algo que ni siquiera Wolverine sabe. Al menos el plan de Chen Lu de evaporar directamente su cerebro confiando en la alta temperatura de la inflamación de la sangre está en bancarrota. Un torrente de lluvia helada cayó sobre Chen Lu, declarando que su oponente era más que Wolverine. En este momento, el hombre de hielo ha entrado por completo en el estado de mutantes. Toda la persona se ha convertido en una escultura de hielo viviente de un cuerpo humano. La superficie de hielo de cristal sigue sobreviviendo bajo sus pies helados, por lo que quien patine de la nada puede girar rápidamente. Lejos de Chen Lu. Después de dejar a Wolverine, ve al otro lado para luchar con los artilleros en la máquina de guerra. Cuando Chen Lugan quiso moverse hacia arriba, el hombre de hielo presionó la palma que se convirtió en hielo puro en el suelo, y de repente una pared de hielo de varios metros de espesor se levantó del suelo, separando a Chen Lu y sus 4 superhéroes. Esta pared de hielo no solo es extremadamente gruesa, sino que su longitud también es invisible a simple vista. Se puede decir que ha cambiado directamente el terreno de Keynes.
Parte del cuerpo de Shenlu estaba congelado por la pared de hielo, pero cuando estaba a punto de derretir estos bloques de hielo con inflamación de la sangre, se sorprendió al descubrir que estas heladas eran completamente diferentes del aire frío anterior, no solo que no. La inflamación de la sangre se derritió con facilidad, pero congeló agresivamente la propia llama en una escultura de hielo. Esta capacidad para contrarrestar las leyes de la física no es, sin duda, algo que solo el hombre de hielo de nivel inferior a intermedio pueda utilizar en la actualidad. La única explicación es que el terrible potencial en el cuerpo del hombre de hielo se ha estimulado un poco. Es solo que después de hacer tal hazaña, el hombre de hielo parecía estar un poco sin aliento, golpeando su trasero en el suelo y respirando aire frío, sintiendo que este golpe también le quitó la mayor parte de su fuerza. Debido a que no entendía cómo usar el potencial que acababa de estimular, solo podía hacer este tipo de exageración. Al igual que la Bruja Escarlata, la última parte del cómic original, y Zeman también es un supermutante que finalmente alcanzó el nivel Omega, poseyendo el poder de crear materia de la nada, ignorando las leyes de la física y congelando el multiverso. Sin embargo, en el universo cinematográfico actual, solo ha descubierto una pequeña parte de sus propias habilidades, lejos de alcanzar el nivel que alcanzará más adelante. Esta barrera de capacidad parece haber comenzado a aflojarse, lo que significa que Shenlu debe darse prisa. War Machine, ¿estás bien? Gunlish gritó ansiosamente al soldado que sacrificó su vida para salvar su vida. Desde la herida cortada por Shenlu, un extraño loto rojo sangre realmente seguía latiendo. Lesiones. No importa cómo Gunrich trató de aplastar las llamas para apagar el fuego, no sirvió de nada. Esta llama rojo sangre era como una gangrena ósea enredada en los brazos de la máquina de guerra, usando su sangre como combustible para seguir ardiendo. Déjame ir. Después de un tiempo, el hombre de hielo apartó a los artilleros de la máquina de guerra y usó la habilidad especial de escarcha que acababa de aprender para rociar un rastro de hielo en la máquina de guerra, congelando temporalmente la herida. Pero aún así, bajo el hielo cristalino, la extraña llama roja sangre seguía ardiendo y no había señales de extinguirse debido a la baja temperatura. Maldita sea, ¿qué le pasa a su habilidad? Al ver una escena tan extraña, el hombre de hielo no pudo evitar maldecir. También escuchó que algunos mutantes tienen la capacidad de emitir llamas extrañas, pero esta insaciable inflamación de la sangre es realmente incómoda. Por otro lado, Stellux estaba más preocupado por la seguridad de la vida de la máquina de guerra. Verificó cuidadosamente el estado físico de la máquina de guerra a través de la herida incisa en el mecha de Iron Man, y finalmente apretó los dientes y concluyó. No puede continuar luchando. Ahora, debemos sacarlo de aquí. Bueno, llévalo a evacuar, y yo me ocuparé de este tipo. Wolverine no sabía cuándo volver a ponerse la ropa, y se paró frente a los dos jóvenes X-Men y dijo con arrogancia. En la pared de hielo frente a sus ojos, los rayos de luz de color sangre parpadean constantemente, y puedes ver las llamas calientes acercándose constantemente aquí. Ganglis y el hombre de hielo se miraron, sin atreverse a ser seguro. ¿Puede considerarse una buena idea? Finalmente, el hombre de hielo respiró hondo y le dijo a los Gunners. Ganglish, te vas con la máquina de guerra. Yo me quedé y pensé en una forma con Wolverine. Luego se paró junto a Wolverine, planeando luchar codo a codo con el monstruo inmortal. Los dos se pusieron de pie y miraron las llamas que se acercaban, preparándose para una nueva ronda de feroz batalla. Al ver que sus habilidades realmente no desempeñaban un papel fundamental, los artilleros tuvieron que seguir el consejo del hombre de hielo y llevar la máquina de guerra sobre sus hombros y retirarse hacia la retaguardia. Sin embargo, justo antes de que los Gunners llegaran lejos, una hoja afilada, acompañada de electricidad y fuego, cayó del cielo, cortando en dos mitades a los artilleros y la máquina de guerra que planeaban evacuar. En los dos cuerpos que se separaron gradualmente de los artilleros y la máquina de guerra, la figura de Shenlu apareció lentamente de la lluvia escarlata salpicada de sangre. Tanto Wolverine como Ice mantenían los pies redondeados, la boca muy abierta y no podían creer lo que veían ante ellos. En la vaga pared de hielo, pensaron que era la llama roja sangre en la que estaba el propio Shenlu, pero era solo un brazo roto que Shenlu cortó. No. El hombre de hielo gritó y corrió hacia los cadáveres de los artilleros y la máquina de guerra, pero Wolverine, más tranquilo, lo echó un paso antes de tiempo y luego se enfrentó a la espada atacada por Shenlu. Las garras de Wolverine y la katana de aleación Edman de Shenlu se encontraron una vez más, pero incluso si Wolverine usó ambas manos para luchar contra la fuerza de Shenlu, se vio obligado a retroceder unos pasos con un cuchillo y luego volvió a golpear con fuerza. Abra el abdomen.
Después de cortar el cuchillo, Chen Lu comenzó a sentir que algo andaba mal en su mano. Retiró la katana y la colocó frente a él. Había algunos pequeños huecos en la hoja. En este momento, Chen Lu recordó la explicación cuando recibió el arma. Nombre: Edman Alloy Katana. Material: aleación Edman, aleación de acero al cobalto endurecido. Peso: 2,8 kilogramos. Longitud: 1,1 metros. Descripción: cuando Deadpool participó en el proyecto de transformación de Weapon.X, los investigadores utilizaron la aleación de Edman restante del experimento de Wolverine para crear una espada samurái para él. Al principio fue arrojado al laboratorio, pero luego recapturé por la venganza. Debido a la limitada aleación de Edman restante, la pureza de la aleación de Edman de la espada samurái es solo del 54,7%. Aún así, esta es una herramienta poderosa que puede cortar diamantes fácilmente. Así es, la katana de aleación de Edman en la mano de Chen Lu no es lo mismo que el metal puro de Edman que forma el esqueleto de Wolverine. Está hecho de una mezcla de aleación de Edman que queda del programa de armas X de Wolverine y aleación de acero al cobalto templado. La pureza de la mano terminada es solo el 54,7%. Por lo tanto, si quieres usar esta arma contra las garras de aleación de Wolverine, la primera en dañarse debe ser la espada samurái de aleación Edman en la mano de Chen Lu. Si no hubiera sido por la transformación de alta tecnología de los Tuip, tal vez esta katana hubiera sido mordida por las garras de Wolverine hace mucho tiempo. Sin mencionar el uso de esta arma para perforar la cabeza de Wolverine, romper el cráneo indestructible y dañar el cerebro de Wolverine. En cuanto a la otra arma en su mano, el cuchillo de acero al carbono y sodio que debería haber sido capaz de lidiar con el factor de autocuración de Wolverine, la descripción que Chen Lu recordó no era tan buena. Nombre: espada samurái de aleación de acero al carbono Na, prototipo. Descripción: después de que Deadpool escapó de la base experimental de Weapon.X, la katana de material especial especialmente desarrollada por los investigadores para encontrar una manera de recuperarlo también cayó en sus manos cuando estaba en la base experimental del baño de sangre de Deadpool. El acero al carbono sodio es un metal especial que puede inhibir eficazmente los factores de autocuración y prevenir casi toda la capacidad de autocuración. Las heridas cortadas con este cuchillo serán extremadamente difíciles de curar y existe una alta probabilidad de que la víctima muera debido a un exceso de sangrado. Pero debido a que esta arma aún se encuentra en la etapa experimental, su poder inhibidor contra el factor de autocuración por mutación de Deadpool es limitado, y solo puede ralentizar la velocidad del compuesto de la herida. Los cuchillos de acero al carbono que están solo en la etapa experimental están bastante limitados en el factor de autocuración de mutación de Deadpool, por lo que Wolverine, que es la fuente del factor de autocuración de Deadpool, es aún más impotente. La habilidad de no muerto de Deadpool no solo provienen del factor de autocuración de la mutación, al menos el cuchillo cortado antes no frenó muy bien la regeneración de Wolverine, e incluso la velocidad de regeneración no disminuyó mucho. Planear matar a Wolverine con estos dos cuchillos es temporalmente imposible, por lo que solo puedo restringir las acciones de Wolverine primero y luego considerar otros métodos. Esto es muy fácil de lograr en el 1 contra 1 con Wolverine, pero ahora todavía hay una persona que participará y obstaculizará a Chen Lu. Chen Lu inmediatamente dejó a un lado al Wolverine que había derrotado y corrió hacia el hombre de hielo que aún estaba inmerso en el dolor. Antes de que el hombre de hielo pudiera reaccionar, un cuchillo rápido ya le había cortado el cuello, lo que hizo que su mente se convirtiera en hielo. Voló más de 3 metros de altura y cayó al suelo y se convirtió en hielo roto. ¿El resto es Wolverine, qué? Chen Lugan pensó que ya había entendido al hombre de hielo, y se dio la vuelta para continuar lidiando con Wolverine, que acababa de ponerse de pie. Inesperadamente, el cuerpo decapitado del hombre de hielo en realidad comenzaría a actuar nuevamente y abrazó a Chen Lu por detrás. Desde el cuello abierto del hombre de hielo, la escarcha comenzó a condensarse nuevamente, solidificándose en una nueva cabeza poco a poco, revelando las 5 vistas simples y meticulosas del hombre de hielo. Pendejo. Te voy a matar. El hielo mordiente se extendió rápidamente a lo largo del brazo del hombre de hielo en contacto con Chen Lu. Levantó a Chen Lu con fuerza, con la intención de aplastar a Chen Lu en una escultura de hielo antes de golpear el suelo con fiereza. Pero, ¿cómo podría Chen Lu, que poseía la capacidad de inflamación de la sangre, comportarse como deseaba, y las crecientes llamas rojo sangre envolvieron instantáneamente el cuerpo de Chen Lu?
Luego, la temperatura extremadamente alta derritió una parte del hielo. Chen-Lu se liberó con fuerza del abrazo del hombre de hielo e inmediatamente se dio la vuelta y cortó al hombre de hielo en dos con un cuchillo. En este momento, Wolverine saltó detrás de Chen-Lu nuevamente, y Chen-Lu retiró sus afiladas garras y luego apretó el puño en la cara y salió volando de nuevo. Sin embargo, durante el muy corto periodo de Chen-Lu lidiando con Wolverine, el cuerpo del hombre de hielo se condensó nuevamente y se recuperó, e inmediatamente se separó de Chen-Lu para prepararse para el desafío. Esto es realmente problemático, parece que el hombre de hielo ha vuelto a abrir los límites de su propia habilidad debido a la muerte de sus compañeros. Ahora no solo puede crear una capa de hielo y cubrir la superficie de su cuerpo para aumentar la fuerza de su defensa. También puede usar la humedad que lo rodea para remodelar o reconstruir la forma de hielo en su cuerpo. Esta capacidad puede considerarse como la némesis de la capacidad de inflamación de la sangre hasta cierto punto. Dado que el cuerpo del hombre de hielo se ha convertido en cúbitos de hielo, naturalmente no existe el flujo sanguíneo. Ardiendo sin parar en su cuerpo. Una vez que la sangre que derramó Chen-Lu se quemara, la inflamación de la sangre dejaría de arder. Para entonces, la inflamación de la sangre no sería una llama extraña que no podía dejar de arder. Chen-Lu volvió a poner la hoja del cuchillo en su palma, dejando más sangre en el cuchillo, haciendo que el loto rojo de color sangre floreciera más violentamente. Con esta intensa llama de color sangre, Chen-Lu lanzó otra carga hacia el hombre de hielo. Ya que cortar parte de él o derretir parte de él no te arreglará, está bien evaporar toda tu persona. Sin embargo, justo cuando la cuchilla caliente de Chen-Lu con llamas estaba a punto de tocar el cuerpo del hombre de hielo, el hombre de hielo desapareció de la nada en un instante. No, no desapareció. Chen-Lu de repente escuchó un cuerpo penetrante con un aire frío amargo que venía de atrás, y rápidamente dio un paso atrás y lo cortó, pero este contraataque falló nuevamente, y la incursión del hombre de hielo en este momento no había podido escapar por completo. Quedó una pequeña herida. ¿Es esta capacidad una transferencia instantánea? Un aliento frío imparable se extendió desde la herida cortada por el hombre de hielo, y el aliento frío recorrió el cuerpo de Chen-Lu a través del sistema de circulación sanguínea. Este frío erosionó el cuerpo de Chen-Lu como un virus, e incluso la temperatura de inflamación de la sangre externa no pudo interferir. ¿Cuántas habilidades te has dado cuenta? Chen-Lu maldijo en secreto en su corazón. El aire acondicionado a su alrededor se paralizó más, y de repente volvió a oír el sonido de la escarcha que se condensaba en sus oídos. Fue el brazo del hombre de hielo el que se convirtió en un cuchillo de hielo y salió corriendo de detrás de Chen-Lu. Deprisa, Chen-Lu solo pudo darse la vuelta y bloquearlo con el codo. La afilada espina de hielo penetró a través del brazo de Chen-Lu, y un escalofrío mayor se extendió inmediatamente por la herida. Esto es realmente malo. Chen-Lu cortó el patín del hombre de hielo, pero el niño desapareció de la nada una vez más. El aire frío vertido en el cuerpo hizo que las acciones de Chen-Lu fueran más lentas, y Wolverine se recuperó nuevamente y cargó hacia él nuevamente a regañadientes. Este tipo extremadamente difícil se recuperará sin importar cuántas veces sea derrotado. Esta vez lo derrotó y Chen-Lu dedicó aún más esfuerzo. Maldita sea, ya no puedo molestarlos. Chen-Lu se dio cuenta de que sus habilidades declinaban constantemente, pero la resistencia del oponente aún no tenía fondo. La consecuencia de una batalla prolongada solo sería contraproducente. Chen-Lu comenzó a observar los alrededores con atención. La habilidad de transferencia instantánea del hombre de hielo no debe ser otra habilidad mutante suya, sino solo una variación de su habilidad de congelación. Siendo ese el caso, su desaparición de la nada debe ser condicional. El sonido del agua bajo sus pies hizo que Chen-Lu comenzara a notar los cambios en la escena a su alrededor. Desde el momento en que luchó con el hombre de hielo, la colisión de la llama y la escarcha ha hecho que todo el terreno se cubra de agua poco profunda. Cubierto, y en la superficie de este charco de agua, una capa muy delgada de hielo parece nadar por todas partes. El hombre de hielo usa las moléculas del cuerpo para fusionarse con la fuente de agua y lograr el efecto de teletransporte. Chen-Lu, quien llegó a la conclusión de inmediato, atravesó el agua con la espada samurái envuelta en llamas rojo sangre y la alta temperatura de miles de grados en un instante evaporó una gran área de agua cercana. En el charco de agua distante que sobrevivió al desastre, el cuerpo completo del hombre de hielo emergió del puesto de agua poco profunda, mirando a Chen-Lu con ojos de cristal. Lo adivinaste. Pero esto no significa que el truco del hombre de hielo sea inútil. Para quien puede crear cúbitos de hielo de la nada, se puede decir que el agua es la mayor cantidad posible.
Abrió las palmas de las manos y se estiró suavemente hacia Chen-Lu, y un sinnúmero de pequeñas nieblas de hielo se derramaron. Chen-Lu levantó apresuradamente su espada para bloquearla y bloqueó el aliento frío con la llama en su cuerpo. Sin embargo, esto inevitablemente provocó que los cúbitos de hielo se derritieran y volviera a inundar el suelo. Mientras haya agua, el hombre de hielo puede escapar al agua indefinidamente para moverse y esconderse. Esto es indudablemente extremo para Chen Lv. La desventaja. Ya es suficiente. Después de descubrir el secreto de la teletransportación de Izeman, Chen-Lu todavía no tenía nada que ver con este difícil mutante. Solo podía usar la habilidad de metalización para simular el traje de Iron Man diseñado para él por Whiplash. La máscara inspiró los propulsores para volar en el aire y salir del dominio de teletransportación del hombre de hielo. Sin embargo, ahora era el turno del hombre de hielo de no querer dejarlo ir. De debajo de los pies del hombre de hielo, una capa suave de hielo se condensó instantáneamente, levantándolo y persiguiéndolo en el aire. Y Wolverine tampoco se quedó inactivo. Usando sus garras de aleación de Edman para perforar la pared, rápidamente trepó al edificio alto como un pico de escalada, saltando en la parte superior del edificio, e incluso pudo saltar sobre la luz del hombre de hielo. La superficie de patinaje, deje que el hombre de hielo lo lleve a dar un paseo. Congelar. Congelar barra no moverse. Una gran helada alcanzó a Chen-Lu en vuelo, y el puerto de lanzamiento de la hélice se congeló repentinamente. Aunque Chen-Lu estimuló inmediatamente la capacidad de inflamación de la sangre de su cuerpo para derretir los cúbitos de hielo, la velocidad de su avance se ralentizó inevitablemente. Wolverine aprovechó esta oportunidad para correr hacia Chen-Lu, lo tiró del cielo, cayó al suelo y levantó mucho humo. En medio del humo ondulante, el hombre de hielo solo vio dos figuras luchando ferozmente, y por un tiempo, no supo de qué lado luchar. Inmediatamente después, una columna de fuego rojo sangre se elevó del humo y el polvo, atravesó la niebla y se precipitó hacia el cielo. De repente, una sombra negra fue alcanzada y salió volando, se estrelló contra un edificio cercano y lo enterró. Debe ser Wolverine de nuevo. Aunque la fuerza de Chen-Lu se ha debilitado por el frío, su condición física aún está significativamente por delante de Wolverine. Antes, el hombre de hielo también fue quien vio a Wolverine siendo derrotado por Chen-Lu y se recuperó de sus heridas. Solo entonces continuó luchando firmemente. Y continuó luchando con Chen-Lu. El hombre de hielo no pensó que Chen-Lu caería tan fácilmente como para que Wolverine pudiera derribarlo. Efectivamente, la persona que salió del humo y el polvo fue Chen-Lu, que vestía un traje plateado de Iron Man y envolvía todo su cuerpo con fuerza en un mecha de metal. Es solo que se ve un poco extraño ahora, no atacó al hombre de hielo por primera vez, pero se tambaleó como si estuviera luchando. Parece que Wolverine también lo golpeó duro con éxito. Este tipo duro no muerto, de sangre férrea es el tipo de papel cruel que intercambia lesiones graves por lesiones menores. El hombre de hielo, como compañero de equipo, sabe lo difícil que es para Wolverine con las invencibles garras de aleación de Edman. Así que de inmediato lanzó su mejor aliento frío a Chen-Lu, quien no pudo esquivarlo frente a él, y dos vórtices de granizo azul se dirigieron hacia el mecha de Iron Man frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, Chen-Lu incluso cubrió el mecha con una gruesa capa de hielo. Los bloques de hielo congelados en su cuerpo formaron rápidamente un iceberg de 3 o 4 pisos, y todavía no hay muchos. Durante la expansión, la superficie de hielo cada vez más gruesa hizo que la apariencia del traje de Iron Man en el interior se volviera cada vez más borrosa. Vamos, me congelaré tanto como tú te derritas. Tus extrañas llamas no son infinitas. Ven a ver quién de nosotros tiene más perseverancia. El hombre de hielo una vez más aumentó el poder del aliento frío, haciendo que el iceberg la tasa de crecimiento se ha vuelto aún más rápido. En circunstancias normales, puede continuar produciendo hielo durante 5 horas antes de que se agote físicamente. En este estado de excitación, solo durará más. Por el contrario, la capacidad de hematitis de Chen-Li a costa de sangre definitivamente no es suficiente. Una buena capacidad duradera. Sin embargo, el hombre de hielo pronto descubrió que algo andaba mal. El congelado Chen-Lu frente a él era inútil para agitar las misteriosas llamas sangrientas para competir con su habilidad de congelación, pero dejó que su mecha obedientemente. Comenzó a recordar que había visto los vídeos de batalla de Iron Man Tony. El robot de Iron Man no necesariamente requiere que alguien actúe en él. Puede actuar de forma autónoma solo si el programa de alerta automática está activado. Eso es un mecha vacío.
Sin embargo, en el momento en que Chen-Lu, quien se quitó el traje de Iron Man, salió de las ruinas que habían sido golpeadas por la figura voladora en ese momento, el hombre de hielo sintió que las cosas podrían ser peores de lo que había imaginado. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD. Así es, el robot de Iron Man que fue congelado por el hombre de hielo con el aire acondicionado no era Chen-Li, y ciertamente no era un caparazón vacío. El cielo Lin Novels www. Chen-Lu aprovechó el humo y la niebla 2 veces para cubrir el momento en que Wolverine derribó y se encerró en el traje de Iron Man. Este truco no es el truco original de Chen-Lu. En Iron Man 3, Tony una vez encerró a Kirian con el traje de Iron Man y se hizo estallar. Inspirado por este movimiento, Chen-Lu también usó la capacidad de metalización para usar su mecha simulado para adaptarse a Wolverine, que se estaba recuperando de una lesión grave. Luego usó la capacidad de inflamación de la sangre para empujarse a sí mismo, forjando la ilusión de que Wolverine fue derrotado por sí mismo. Debido al pensamiento inercial, la primera reacción del hombre de hielo no fue preocuparse por Wolverine, quien tenía una capacidad infinita de autocuración cuando se estrelló contra el edificio, sino a estar preparado para lidiar con Chen-Lu, quien derribó a Wolverine en el humo y el polvo. Cuando el humo y el polvo parecían ser Wolverine con un mech de Iron Man, naturalmente pensó que la persona dentro era Chen-Lu. Para cubrir las garras invencibles de Wolverine, Chen-Lu también ajustó especialmente la longitud y el ancho del brazo mecánico. Si el hombre de hielo es lo suficientemente cuidadoso, este cambio se puede notar, pero ¿quién puede manejar tanto en la feroz batalla donde cada segundo cuenta? Fuera de la comprensión de la dureza del mecha de Iron Man, el hombre de hielo no planeará usar ataques físicos, como conos de hielo y cuchillos de hielo, para penetrar el caparazón del mecha, por lo que tiene pocas opciones restantes. El resultado final es que el hombre de hielo usó su habilidad de congelación más orgullosa para resolver al difícil enemigo de Chen-Lu, su último compañero de equipo, Wolverine. Tú. Al darse cuenta de que había cometido un gran error, el hombre de hielo estiró temblorosamente su dedo índice y señaló a Chen-Lu y maldijo, pero no pudo pensar en ninguna palabra por un tiempo. Aprovechando este esfuerzo, Chen-Lu tomó la espada samurái de aleación de Edman y lo atacó. El hombre de hielo no tuvo más remedio que usar su cuerpo hecho de hielo para fusionarse con las moléculas de agua y se zambulló en el agua acumulada en el suelo con un silbido como un pez. Pero ahora Chen-Lu comprende completamente el principio y las características de su desaparición en un instante. El hombre de hielo sigue siendo un hombre de hielo, como sugiere su nombre. Incluso si puede fusionarse con moléculas de agua para formar una piscina, no significa que haya dominado la capacidad de controlar el flujo de agua. En otras palabras, el que entró bajo el agua no fue más que un charco de agua que fue sacrificado. Chen-Lu inmediatamente tomó la hoja hacia atrás y abrió la arteria de su muñeca con un solo revés. Bajo la premisa de apretar los vasos sanguíneos con la capacidad de metalización en el cuerpo, una gran cantidad de sangre brotó repentinamente como una pistola de agua. Una cantidad letal de sangre humana se derramó sobre la superficie del agua bajo los pies de Chen-Lu, y el charco de agua se tiñó de rojo en un instante y continuó extendiéndose. No pasó mucho tiempo para que toda la superficie del agua se teñiera de rojo por la sangre que fluía de la antigua ley, y el efecto de difusión molecular aseguró que no hubiera un área sin sangre en este vasto charco de agua. ¿Qué diablos quiere hacer?, se dijo confundido el hombre de hielo que estaba fusionado con las moléculas de agua. En la batalla anterior, había determinado que Chen-Lu no podía liberar la habilidad de la llama que era suficiente para vaporizar todo el agua en el suelo. En un suspiro pensó la otra parte que mientras contaminara el agua con sangre, no podría esconderse. Solo está agregando su propia muerte. El hombre de hielo llegó rápidamente a una conclusión. Originalmente había planeado usar su debilidad de que podía crear agua estancada infinita y Chen-Lu no podía secar instantáneamente la superficie del agua, y repetidamente llevó a cabo ataques furtivos y acciones de ocultación para matar al oponente. Desde este punto de vista, el comportamiento de derramamiento de sangre activo de Chen-Lu está sin duda buscando un callejón sin salida. A juzgar por el color de la llama, la habilidad de Chen-Lu también parece estar relacionada con la sangre, por lo que el hombre de hielo también está listo para separarse de las moléculas de agua en cualquier momento, para evitar la ofensiva de la llama del oponente. Es una pena que este tipo de preparación llegue realmente tarde. Si el hombre de hielo puede darse cuenta de que la llama de Chen-Lu está alimentada por sangre, entonces debería huir inmediatamente desde el momento en que Chen-Lu sangra su sangre. Y ahora es el momento del poder de Chen-Lu Shuiyan.
El flujo de sangre se detuvo gradualmente y la muñeca que fue cortada por la hoja se recuperó silenciosamente. De las yemas de los dedos de Chen-Lu, una pequeña llama rojo sangre se elevó silenciosamente. Chen-Lu arrojó esta chispa del tamaño de una cerilla a la ligera y la arrojó a la superficie del lago de sangre debajo de sus pies. Al escuchar el sonido de un silbido, en el momento en que la llama golpea la superficie del agua contaminada con sangre, inmediatamente la propaga a toda la superficie del agua como si se hubiera encendido gasolina inflamable. El vasto charco de agua centrado en Chen-Lu se hundió en un sangriento mar de fuego, y no quedó ningún lugar fuera. En este momento, el talento de Bin descubrió que su cuerpo habitual no estaba ni siquiera a 1 cm³ de distancia, y la amplia superficie del agua en la que se escondía, como un pequeño lago, en realidad estaba encendida y quemada casi al mismo tiempo por Chen-Li. Innumerables moléculas de agua hierven frenéticamente, y cada lugar es un mar de fuego sin fin. El hombre de hielo fusionado con moléculas de agua de repente sintió un dolor agudo como sangre hervir por todo su cuerpo, lo que era una señal de que su cuerpo se estaba desvaneciendo. Debe salir de debajo del agua, de lo contrario se convertirá en vapor con el charco de agua. Ah. Todo esto es en vano. El hombre de hielo que se ha recuperado del estado de fusión con las moléculas de agua al estado de estar hecho de hielo, por supuesto que los cúbitos de hielo que componen su cuerpo fueron extraídos y congelados de la superficie del agua hace un momento. Entonces, ¿cuál es el problema en esta agua? Así es, todo está contaminado por la sangre de Chen-Lu. www.milnovel.com. Entonces ahora todo el cuerpo del hombre de hielo es la inflamación de la sangre de Chen-Lu, es un enorme hielo combustible, solo la sangre de Chen-Lu en su cuerpo, la escarcha formada no ha sido completamente consumido, por lo que la llama de color sangre continuará quemando todo su cuerpo, no hay forma de apagarlo. Se tambaleó y se acercó a Chen-Lu paso a paso con el dolor de quemar su cuerpo, temblando por todas partes, tratando de lanzar el ataque final. Su brazo se convirtió en una cuchilla de hielo derretida y apuñaló a Chen-Lu débilmente, pero, por supuesto, Chen-Lu lo bloqueó fácilmente. Chen-Lu no se apresuró a cortarlo en pedazos, de todos modos, desde el momento en que la sangre llenó todo su cuerpo, el hombre de hielo incluso declaró un fracaso. A diferencia del ser humano especial como Sandman, que se ha transformado completamente en otra criatura, y Zeman es solo un mutante que puede transformarse. Cuando finalmente no pudo soportar el dolor de las llamas ardientes y perdió el conocimiento, recuperó su carne y sangre y se arrodilló frente a Chen-Lu. La belleza número 1 en Asia, sus nalgas sexys y su cuerpo caliente son proporciones corporales perfectas.